la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Peguajó, y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Compartiendo con ustedes nuestros próximos 30 minutos. Y ya presentado este micro, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Malaquías. Malaquías, último libro del conjunto de profetas menores formados por 12. Queridos oyentes, estamos a medida que iba pasando nuestros programas, íbamos viendo cada uno de estos profetas menores. Así que vamos a recordar que empezamos con Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sinfonía, Ageo, Zacarías y el último Malaquías, que este es al cual hoy nos vamos a referir. Estos profetas fueron los últimos enviados por Dios para hablar a su pueblo, antes de los 400 años de silencio de Dios. Aquí estamos viendo e investigando y viendo un poquito más sobre las Escrituras, sobre la Biblia, qué es lo que podemos encontrar. Y yo te quiero decir, queridos oyentes, que no sé si tú sabías que Dios estuvo 400 años de silencio. Aquí nosotros fuimos viendo cada uno de estos profetas, cómo Dios les hablaba, cómo Dios llamaba nuevamente a su pueblo, pero en un momento se cayó por 400 años. Hubo silencio donde Dios ya no habló a su pueblo. Y Malaquías fue el último profeta por cual hablaba que Dios había enviado. Y aquí también culmina el Antiguo Testamento, que da comienzo en Génesis, el primer libro de las Escrituras. Desde Génesis hasta aquí Malaquías es como está compuesto el Antiguo Testamento. Y también podemos decir que Malaquías está compuesto por 4 capítulos, pero como siempre te digo, vamos a desarrollar, vamos a ir mirando, te voy a ir dando algunos tips, algunos versículos para que veas de qué se trata este libro. La idea es que tú puedas entender y puedas anhelar saber más de esta palabra, así que te queremos nosotros mostrar cuál es el tema de este libro para que cuando tú lo encuentres o lo veas en la Biblia puedas leer con un poquito más de conocimiento. Su propósito, enfrentar al pueblo por su pecado y restaurar su relación con Dios. Aquí ya estamos teniendo lo principal, porque de qué se trata el libro de Malaquías. Pero también podemos decir que Malaquías, Ageo y Zacarías, que también ya los estuvimos viendo, fueron profetas en Judá, el reino del sur, del poscautiverio. Ageo y Zacarías reprendieron al pueblo por su fracaso en la reconstrucción del templo. Malaquías, sin embargo, confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y su falsa y profana adoración. Así que estamos viendo un poquito de este libro, así que queridos oyentes, siempre te digo, tené tu Biblia ahí a tu lado para que nos puedas acompañar con la palabra, para que puedas ir viendo de qué estamos hablando. Así te podemos ir guiando un poquito sobre de qué se trata este libro. Así que bueno, decíamos que Malaquías era quien confrontó al pueblo por su negligencia con respecto al templo y su falsa y profana adoración.
Después de haberse reconstruido el templo, a causa del tiempo transcurrido sin ver cumplidas las promesas de la restauración de Judá, el pueblo había caído, no solo en la desilusión y la apatía, sino lo que fue peor en el relajamiento de sus costumbres y el menosprecio del culto divino. Mira cómo Dios nos va hablando a través de este libro aquí en Malaquías. Podemos ver y también encontrar. Por eso, queridos oyentes, yo siempre te invito a que tengas tu palabra, a que tengas la Biblia, a que puedas leer y ver, porque a través de las historias, a través de lo que está escrito, Dios habla a cada uno de nosotros. La gente del pueblo y aún los sacerdotes defraudan a Dios en las ofrendas que les son debidas y se comportan dando la espalda a sus mandamientos. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Malaquías, al capítulo 1, al capítulo 1. Yo tengo aquí también mi Biblia para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a leer desde el versículo 6 que dice: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo vamos a seguir hasta el versículo 9. Y el 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo presentarlo, pues, a tu príncipe? ¿Acaso se agrada de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí estaba como Malaquías hablaba, ¿no? A través de lo que Dios le mandaba, como él le decía a su pueblo lo que estaba haciendo, cómo los reprendía, cómo les iba hablando de las cosas que ellos hacían a Dios. Y decían, pues, si Él es Dios, si Él es Señor, si Él es Padre, ¿no se merece lo mejor? ¿No se merece nuestra obediencia? Y quizás hoy también, queridos oyentes, es ese tiempo, ¿no?, de mirarnos y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que mi Padre me pide? ¿Y qué es lo que yo hago? Muchas veces nos podemos llegar a equivocar y podemos también ser parte de este pueblo en ese tiempo. Por eso es que quizás la palabra de Malaquías muchas veces también nos habla a cada uno de nosotros conforme a lo que nosotros estamos haciendo en la vida según lo que Dios nos guía, según lo que Dios nos pide. El libro de Malaquías es un oráculo, está lleno de respuestas dadas por Dios. Esto es lo que la característica también que tiene Malaquías. Es considerado mensajero de Dios este libro. La palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Esta es una advertencia de Dios a través de él. Y por eso compartía y te decía, quizás a veces la palabra también no nos está dando alguna advertencia a nuestras actitudes, a nuestra forma de comportarnos, a lo que pensamos, a lo que hacemos. Muchas veces, queridos oyentes, nos cuesta someter nuestra mente, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, de pensar, a lo que a Dios le agrada. Y quizás estamos necesitando más de una vez esta palabra que ha dejado aquí, que Dios ha marcado con Malaquías, dejándonos saber que ese Dios de esa época, de ese tiempo, es el mismo Dios que hoy nosotros tenemos. Es el mismo que está con cada uno de nosotros. Así que seguimos viendo que esta es una advertencia de Dios a través de Malaquías, que es mientras el último libro de este Antiguo Testamento se cierra, porque decíamos que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, mientras estamos viendo que este libro se cierra, que todo lo que se habla aquí queda, aquí termina,
el pronunciamiento de la justicia y la promesa de Dios de su restauración a través de la venida del Mesías resuena en los oídos de los israelitas. Esto también es lo que nosotros encontramos en este libro. Y también termina con un mensaje muy similar al siguiente del profeta de Dios, que es Juan el Bautista. Así que bueno, estamos viendo hasta este momento, hasta ahora, qué es lo que este libro hablaba a aquellos israelitas, al pueblo de Dios, que ellos se estaban olvidando, que estaban haciendo mal las cosas, que estaban ofreciendo engaños en los sacrificios que hacían a Dios, y se habían olvidado de las leyes, se habían olvidado de lo que ellos venían haciendo, se habían olvidado de la palabra que tenían que hacer a través de este tiempo. Por eso es que Malaquías cierra este Antiguo Testamento. Por eso es que aquí también podemos ver, como decíamos, ¿no?, esa promesa, cómo se hablaba, cómo se pronunciaba a través de la justicia y de esa promesa de Dios de la restauración, y cómo se hablaba de esa venida del Mesías. Eso resonaba en los oídos de los israelitas. Va a venir el Mesías, va a venir aquel que va a abrir el camino, va a llegar un nuevo profeta, y ellos ahí estaban, algunos escuchando, algunos tratando de ver de que su vida no era la que Dios anhelaba. Pero nosotros, a través de cada uno de estos libros que hemos compartido, queridos oyentes, podíamos ver cómo el amor de Dios se iba derramando sobre su pueblo, cómo en todo momento Él llamaba y le decía a su pueblo que se vuelva, porque así como había muchísimos que se estaban desviando, que se estaban perdiendo, y Dios anhelaba que vuelvan a Él, pero también quedaban algunos que sí seguían su palabra, y a través del amor de ellos hacia Dios, es como que Dios también decía: yo quiero todo mi pueblo para mí, lo haré volver, le mostraré, le mandaré mensajes. Así que eso es todo lo que hemos aprendido juntos también aquí en estos 12 profetas menores, con palabras tremendas, y que, como siempre dije, no por ser menores eran de menos importancia, sino quizás hablaron, o quizás Dios les habló pocas cosas, y en los profetas mayores es como que llevaron más tiempo y más palabra. Pero acá, en cada uno de los que nosotros estamos mirando, quizás era algo tan preciso, tan poderoso, una palabra tan sencilla, pero con tanto poder, que fue importante, y aquí quedó escrita para que nosotros podamos ver y en este tiempo seguir aprendiendo de estos profetas y de la palabra que fue enviada por Dios. Por eso es que hoy estamos tocando este tema, por eso que hoy estamos queriendo que te animes y te entusiasmes a ver la palabra de Dios, a tomarla propia y a empezar a investigar, porque Dios quiere hablar a tu vida. Así que bueno, ahora vamos a compartir un tema musical, pero quédate, porque al regreso vamos a estar y vamos a seguir hablando sobre Malaquías. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo.
porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé Dios cuida de mí. Cuida de mí. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino... Y ya estamos de regreso en Visión 99.1 y esto es Luz de Vida, que estábamos hablando sobre el libro de Malaquías, aquel último libro del Antiguo Testamento. Por eso estábamos también escuchando esta hermosa alabanza, Dios cuida de mí, de Dani Berrios. Y la palabra decía, esta alabanza decía, necesito aprender más de Dios, porque Él es el que cuida de mí. Y es lo que nosotros también estamos haciendo, aprendiendo un poquito más de Dios, aprendiendo de su palabra, porque Él es quien nos cuida, Él es quien nos habla, Él es quien nos puede guiar en todo momento. Y aquí mirando el libro de Malaquías, el cual te estábamos comentando de qué se trataba, también podemos ver que este libro termina con un mensaje muy similar, como el del siguiente profeta de Dios, Juan el Bautista, proclamando el mensaje. Y vamos a leerlo, vamos a ir, acompáñame al libro de Malaquías, al capítulo 4,
al versículo 1 y 2 que dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y así es esta palabra, así es como termina. Y nosotros estábamos comparando también con el Nuevo Testamento, porque aquí decíamos que termina en el libro de Malaquías, el Antiguo Testamento, pero acompáñame ahí muy cerquita, que empieza el Nuevo Testamento con el libro de San Mateo, y podemos ir al capítulo 3, en donde también tenemos palabra después de esos 400 años de silencio. Así que mira, en San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mirá cómo ya acá podemos empezar a ver en los primeros capítulos cómo se va hablando y cómo tiene todo que ver tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo se empieza a relacionar según la palabra y lo que Dios iba hablando a cada uno. Este es el mensaje de Malaquías, el profeta de Dios en Jerusalén. Sus palabras recordaban a los judíos su desobediencia voluntaria que comienza con los sacerdotes. Acá podemos y volvemos al libro de Malaquías y vemos que este era el mensaje, ¿no?, de hablarle a ellos por las cosas que estaban haciendo. Así que primeramente comenzó con los sacerdotes. No estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacer a Dios. Los animales defectuosos eran sacrificados, aun cuando la ley demandaba que debían ser animales sin defecto. Nosotros, queridos oyentes, no lo vamos a leer, pero yo quiero dejarte el libro y quiero dejarte el capítulo y el versículo para que lo anotes, para que veas, para que puedas ir a leerlo. Así que te digo que es en Deuteronomio, en el capítulo 15, versículo 21. Y luego abarcó a todas las personas que habían deshonrado el nombre de Dios, habían ofrecido adoraciones falsas, habían llevado a otros a pecar, habían quebrantado la ley de Dios y habían a lo malo llamado bueno. Y se preguntaban, ¿por qué Dios no aceptaba sus sacrificios? Acá nosotros también podemos ver, y también esta palabra nos puede tocar muchas veces por las cosas que nosotros hacemos, y quizás a veces decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Por qué no tengo respuestas? ¿Por qué no puedo sentir su presencia? Entonces tenemos que vernos, tenemos que ver qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Y siguiendo con lo de Malaquías, también se habían apropiado de los diezmos, de las ofrendas para Dios, y se habían vuelto arrogantes y soberbios. Y esta palabra también te la voy a dar para que la notes, para que la vayas a ver, para que la leas, porque esto lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, Antiguo Testamento, en el capítulo 27, versículos 30 al 32. O sea que la relación estaba rota. Hasta lo que hemos visto y podemos ver, y estábamos mirando aquí en Malaquías, qué era lo que pasaba con este pueblo, cuál era el mensaje que estaba llevando Malaquías, cuál era ese mensaje que le daba, qué palabra les recordaba, les iba recordando su desobediencia voluntaria, y cómo dice, ¿no?, destaca que había comenzado por los sacerdotes, cómo a través de ellos después el mismo pueblo copiaba y el mismo pueblo seguía, porque no había quien los guíe, no había quien les enseñe, les estaba mostrando lo malo y este pueblo seguía. La relación estaba rota,
Pero a pesar del pecado y su alejamiento, Malaquías reitera el amor de Dios por su pueblo y su promesa de un mensajero venidero. Es una profecía correspondiente a Juan el Bautista, que lo estábamos mirando. Él era el mensajero del Señor, enviado para reparar el camino para el Mesías Jesucristo. Y vamos a seguir, porque nos vamos a meter aquí en Mateo, como estábamos leyendo. Vamos a ir al capítulo 11. Yo estoy aquí también con mi Biblia para compartirla con ustedes. El versículo 10 que nos dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y eso es lo que estábamos hablando y lo que decíamos, cómo empezaba a resonar la venida de Jesucristo, cómo empezaba a resonar la venida de este mensajero que iba a traer esa palabra, ese anuncio, ese arrepentíos, para que nos podamos volver, para darnos esa segunda oportunidad, para que Dios pueda estar cada vez más cerca de cada uno de nosotros. Así que esto es lo que podemos ver aquí en Malaquías. Hemos tomado algunos versículos de algunos capítulos, pero yo te invito, querido oyente, a que lo leas, a que lo estudies, a que busques, a que veas qué es lo que Dios quiere hablar en tu vida. Porque Dios ve nuestros corazones. Cada vez que vos te presentes, que hagas esa oración, que te presentes a leer la lectura, Dios está ahí, Dios está mirando ese corazón. Así que Él sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cómo lo conocemos, sabe qué es lo que buscamos cada uno. Nada se puede esconder de Él, nada podemos esconder, no lo podemos engañar. A través de lo que nosotros hacemos y sentimos es lo que Dios ve, mucho más allá hasta a veces de lo que nosotros nos damos cuenta. Dios está mirando dentro de nosotros, está mirando nuestra intención, está mirando nuestro corazón, está mirando y sintiendo qué pensamos, así que Él regresará y será el juez. Pero si regresamos a Él, Él regresará a nosotros. Así que bueno, este amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, es lo que quiere representarte, es lo que te muestra Malaquías, es lo que te dice si aún te habías equivocado, si aún quizás no te estás dando cuenta del camino que estás tomando, si estás viendo que las cosas no salen, no tenés respuestas o estás haciendo las cosas de mala manera, porque, queridos oyentes, nosotros mismos a veces sabemos si estamos haciendo la intención de Dios o si estamos haciendo nuestra propia intención. Si nos estamos dejando guiar por Dios, por su palabra, por lo que Él nos dice, o quizás nos estamos dejando guiar por nuestras emociones, o nos estamos alejando de su presencia, de su conocimiento, de lo que Él nos enseña, de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, queridos oyentes, sabemos de qué manera nos estamos comportando. Por eso es que en Luz de Vida te queríamos presentar en este tiempo este último libro, Malaquías, de este profeta menor, para que puedas verlo, para que puedas leer, para que puedas acercarte también un poquito más a Dios, para que puedas conocer cómo Él obra, conocer cómo el amor que Él tiene, porque Él por eso nos llama, por eso nos da estas oportunidades, por eso nos corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige, no le permite que se pierda, no le permite que sea engañado, no le permite que se golpee. Así que de esa misma manera es como Dios nos habla a cada uno. Bueno, ya estamos finalizando nuestro micro. Espero que te haya gustado y que te sea de bendición la palabra que hemos traído, que hemos compartido este libro, pero lo compartimos para que lo sigas viendo, lo sigas leyendo, para que lo tomes, para que investigues, para que Dios siga hablando a tu vida a través de Él. Así que bueno, de esta manera no nos queremos ir sin agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que siempre él está aquí con nosotros. Así que bueno, hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.
Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae